la imagen que están viendo es digamos, la primera imagen que da al abrir el CIPECAD, que es el módulo central, el menú, en el cual uno puede escoger qué va a trabajar, si MEP, estructuras, gestión, OpenBIM. En fin, aquí está el acceso pues a todos los módulos. Eso es lo primero y vamos a empezar entonces desde acá. Pueden preguntar lo que quieran, pueden interrumpir sin ningún problema, siéntanse con toda la confianza. Si sienten que hay un tema en el que todos estamos de acuerdo que sea muy redundante, pues me comentan. En fin, o sea, o si tienen alguna sugerencia como le están hablando ahorita, entonces la pueden expresar perfectamente, no hay ningún inconveniente. Voy a organizar esto acá. Listo, entonces empezamos. Si pecar, le damos clic y entonces lo primero que nos sale es a la derecha, inicio de sesión con Beer Server Center. Esto es solamente, digamos, importante si uno va a trabajar en conjunto con esa página. Yo tengo sesión ya, estoy conectado, pero no lo vamos a utilizar por ahora. Sin embargo, en la mayoría de ustedes, pues les va a aparecer simplemente acá que no está conectado. Algo muy importante, la versión, la versión de CIPECAD con la cual yo estoy trabajando es, digamos, la penúltima, es decir, la versión 2021G. En este momento, hace poco, salió la versión 2022. Ya se actualizó a la versión 2022 y empiezan desde la A, 2022A, 2022B, y creo que la última, según vi ahorita, es la 2022B. Es la última versión. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema de la versión? Obviamente por la apertura de los modelos. Yo con el 2021G puedo abrir cualquiera de las versiones anteriores. Él lo va a actualizar y siempre le da la opción a uno de guardar una copia de seguridad en la versión, digamos, más antigua, por si alguna cosa. Pero lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, es abrir una versión 2022. No me lo permite. Pero de aquí para atrás, todas. Por si alguien tiene alguna versión más de atrás, entonces, cuando entre a la carpeta que yo les voy a compartir, no les va a dejar abrir el modelo que yo tenga ahí, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ojalá todos pudiéramos tener acceso al software en la última versión, sería lo ideal. Entonces, como aquí estamos empezando desde cero, pues empezamos desde cero, no vamos a abrir ningún modelo existente. Esta es la primera pantalla que sale cuando le damos aquí en nuevo. Él por defecto siempre nos va a guardar los proyectos en esta dirección, en la dirección de CIPECAD, CIPE Ingenieros. No recomiendo guardar los proyectos ahí naturalmente. ¿Por qué? Pues porque están demasiado vulnerables a que uno desinstale el programa, por ejemplo, y se pierdan. No sería lo ideal. Entonces, es bueno tener una carpeta. Yo tengo particularmente una carpeta para cada proyecto y en cada proyecto su carpeta de modelos y lo guardo. Y para CIPECAD aplica algo muy particular. Y es que me he dado cuenta que cuando uno tiene muchas carpetas, o sea, mucha raíz, cuando uno empieza, por ejemplo, eh, estamos en el disco C y empieza proyectos 2021, digamos un nombre de proyecto, Casa La Selva, modelo, entonces se va yendo. Cuando uno está en una carpeta por allá muy avanzada, CIPECAD le saca errores para tenerlo presente, o no va a funcionar de una manera tan óptima. Mientras más cerca a la raíz del disco duro esté el modelo de CIPECAD, va a funcionar mucho mejor. A manera de tip se los digo. Y otro tip, funciona mucho mejor el modelo de CIPECAD si está en el disco C. Generalmente nosotros tenemos varios discos, pero si está en el disco C, funciona mucho mejor que si está en un disco distinto. Y todavía va a ser muy distinto el manejo si el disco duro es de estado sólido o si es de revoluciones. Es preferible guardar
el archivo en el disco que tenga estado sólido. Le va a funcionar muchísimo mejor. Son maneras de tenerlo en cuenta. Muchas veces uno le da a guardar al modelo y él se queda patinando ahí un rato en un disco de revoluciones. Pero en un disco de estado sólido es inmediato. No hay que esperar absolutamente nada. Y en CPK es muy fácil bloquearse por temas de que como CPK es tan pesado, si de pronto se demora mucho, se bloquea. Entonces, son tips que vamos teniendo en cuenta. Entonces, le cambiamos. Yo voy a buscar una carpeta para guardarlo. Pues lo buscaría en el caso tal de que fuera un proyecto nuevo, pero como estamos en el curso, yo tengo una carpeta acá, como les dije, que es la que les voy a compartir, CIPECAD Curso 1, en modelos. Entonces, la carpeta de hoy, le pongo la fecha, el nombre, la versión del modelo que estamos trabajando y ahí lo guardamos. Entonces le ponemos 2021-0804, estructura de trabajo 1, modelo. ¿Por qué yo le genero versiones a los modelos? Pues porque eso es algo propio, eso no es general, eso es algo mío. Porque yo lo que voy haciendo es que voy guardando el proyecto por etapas. ¿Qué quiero decir con eso? De que, digamos, yo empecé a montar el modelo y entonces empecé montando columnas. Y luego voy montando vigas, losas. Digamos, monté columnas, entonces lo grabo hago otra versión 1.2, por ejemplo. Le puse las vigas ya, entonces lo paso a la versión 1.3. Hago varias etapas del modelo, por si si alguno de los modelos se me daña, no pierda todo el trabajo. Uno ve como muy poco probable que eso pase. Y uno dice, no, ¿eso qué va a pasar? Pasa. Y son muchos los proyectos que uno pierde y le toca empezar de cero solamente por no guardar una copia de seguridad. Entonces es mejor hacerlo, se los recomiendo. Luego de guardar el proyecto en la dirección que queremos, nos sale este mensaje. Importación de modelos BIM. Aquí le decimos que no. De igual manera, nos va a salir esta pantalla en el cual nos dice qué tipo de obra va a trabajar y uno acá puede decirle, por ejemplo, introducción automática IFC, o sea, un archivo de BIM. Entonces aquí uno lo puede importar perfectamente. Aquí vamos a entrar con obra vacía. ¿Por qué vamos a entrar con obra vacía? Porque estamos empezando desde cero. Entonces, aquí en este punto le decimos obra vacía, aceptar. Y la primera pantalla que nos sale es una que se llama datos generales. Y aquí nos vamos a quedar un ratico. La configuración de los datos generales es, como les decía ahora, para mí, lo más importante que tiene CIPECAD. Porque yo puedo aprender a montar el modelo a la perfección. Puedo ser el más teso montando columnas, vigas, losas, mejor dicho, el diablo. No me gana nadie. Pero si yo no configuro los datos iniciales, entonces los datos de salida me van a salir a la manera en que estén configurados inicialmente el CIPECAD. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar a gusto de otra persona y no a gusto mío. Y recordemos que CIPECAD es un programa español, no es un programa colombiano. Entonces hay muchas cosas, hay muchas configuraciones, muchos detalles propios del programa que están configurados es más con cultura española, no con cultura colombiana. Entonces es bueno revisarlos para tenerlos en cuenta y que los datos de salida sí sean coherentes y correspondientes a lo que uno como diseñador busca y quiere. Y mucho más teniendo en cuenta si se van a imprimir los planos directamente desde CIPECAD, que es lo que la mayoría hace. O sea, se supone que usted compra el software y le quiere explotar todas las ventajas. Y una de las grandes ventajas que tiene el CIPECAD, como les decía ahora, es el tema de los planos. Entonces, pues, configurar planos y todo lo demás. ¿Qué se va a hacer? Configurarlo bien, de tal manera que cuando me genere los planos, lo que yo tenga que editar sea más bien poquito. Entonces, vamos a empezar desde cero. Lo primero, las normas con las que va a trabajar. Bueno, le pido una descripción. La descripción que da por defecto es la misma del nombre del archivo. Yo lo dejo así, generalmente. Las normas de trabajo. Para el concreto,
trabajamos con NSR10 Colombia, por supuesto, que es lo que nosotros trabajamos generalmente. Acero conformado y acero laminado. Por defecto vienen estas normas de Estados Unidos del LRFD y esas también las dejamos por defecto. Aquí no vamos a trabajar ni madera, ni aluminio, ni bloques de hormigón y por ahora losas mixtas. No lo vamos a hacer. Entonces, en ese caso, no tocamos nada de esto, sino que dejamos estas tres, que son las que vamos a mover, para poder trabajar con todo. Ahora, configuración del hormigón. Tenemos básicamente dos opciones. Una, que para cada elemento estructural general, como aparece aquí, losas, fundación, columnas, muros, pozos romanos es lo equivalente aquí en Colombia a Cason. Le podemos decir, bueno, ¿con qué FC vamos a trabajar? Entonces podemos decirle 210 o, bueno, con el que se vaya a trabajar, pues inicialmente por defecto. Igual después de modelado se puede editar perfectamente, pero como, al menos cuál va a ser la resistencia al concreto como punto inicial. Esa es una manera de hacerlo, pero recordemos que hay otros datos dentro de la resistencia al concreto que son importantes trabajar. Ejemplo, el módulo de elasticidad. Pregunta, ¿la estructura incluye pozos romanos? La que yo tengo tiene pilas como tal. O sea que la respuesta es sí, prácticamente sí. La que vamos a montar tiene pilas y ahí las vamos entonces a mirar. Entonces, hay datos, como les decía, en el concreto que hay que configurar. Por ejemplo, el módulo de elasticidad. ¿De qué depende el módulo de elasticidad del concreto? En la norma, en el capítulo, y vamos a abrirla acá, en la norma, en el capítulo 8, en el C8, vamos a abrirla rápidamente acá, que no nos quite mucho tiempo. A ver, por aquí. Vamos a mirar el C8. En el C8 tenemos estos daticos, estas formulitas que son estas de acá, con las cuales nosotros trabajamos el módulo de elasticidad. ¿De qué depende el módulo de elasticidad? Pues básicamente de la resistencia del concreto o del agregado, de lo que llamamos el árido. Si el árido es origen ígneo, se trabaja con esta fórmula para el módulo de elasticidad. Si es metamórfico con esta, si es sedimentario con esta, y si no tenemos ni idea de dónde viene el árido, que normalmente es lo que nos pasa, nosotros no tenemos ni idea, si hacemos un diseño para una ciudad, para cualquiera, incluso en la misma ciudad de uno, vaya uno a saber el constructor de dónde va a tomar sus agregados, entonces se trabaja con 3900 raíz de F''C. Entonces, ya entrando en el CIPECAD como tal con el tema, entonces yo puedo acá o cambiarle las características del árido diciéndole el origen, tal como nos decía la fórmula en la norma, si era ígneo, metamórfico, sedimentario o si era un valor promedio nacional, como nos lo exigía ahí. O tengo también la opción de crear un concreto nuevo, dándole clic acá, en Biblioteca de Hormigones. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo voy a crear un concreto absolutamente nuevo que tenga unas características especiales y le puedo decir aquí en referencia, le voy a decir concreto de, no sé, cualquiera, 280, entonces 28 MPa, por decir cualquier cosa. Entonces, resistencia especificada, entonces 28. Y le pongo el módulo de elasticidad yo directamente, ya con el cálculo
como les digo, ya si es 4700 raíz de F', o en fin, lo puedo poner acá. El peso específico, generalmente, nosotros no trabajamos con concretos livianos, generalmente, sino que trabajamos con el concreto de sus 25 kilonewton por con metro cúbico y listo. Yo sé que ese dato no cambiaría. Y aquí, como les digo, le pondríamos el valor del módulo de elasticidad según la resistencia del concreto. Y así podemos crear la cantidad de concretos que queramos sin ningún inconveniente. Entonces podemos trabajar de esas dos maneras, podemos trabajar las resistencias del concreto. Aparte de ello, para los perfiles metálicos, o sea, el acero estructural, podemos hacer exactamente lo mismo. O le ponemos la resistencia acá, o podemos crear también diferentes referencias de perfiles. SIPE nos permite entonces esa opción, teniendo en cuenta, por supuesto, los datos normativos. Madera y aluminio, como les digo, no los tomamos en cuenta, entonces no los miramos por ahora. Aparte de ello, si se dan cuenta acá en fundación, hay un botoncito en el cual podemos configurar la parte de datos generales, pero directamente hacia la fundación. Verificar deslizamiento de zapatas. Generalmente en edificios no manejamos este chequeo, pero en muros de contención sí. Y SIPECAD nos permite esta opción. Entonces, si le decimos que sí, él nos pregunta, ¿cuál va a ser el ángulo de rozamiento del suelo? Y si hay alguna adherencia, algún valor de adherencia en especial. Y aparte de ello, nos pregunta, ¿cuál es la capacidad miscible del suelo a la profundidad de desplante que nos brinda el estudio de suelos? Y aparte de eso, ¿cuál va a ser la capacidad miscible? No para carga de servicio como es la persistente, sino para las cargas sísmicas, que generalmente es un valor mayor por lo que conocemos de la mecánica de suelos, que ante cargas de impacto, el suelo va a tender a tener mayor capacidad de soporte. Y por supuesto, si usted desea considerar cargas de viento y cargas de sismo en las combinaciones de carga del suelo, que generalmente nosotros las tenemos en cuenta. Debe haber alguna razón en especial para que no se tengan en cuenta, pero generalmente las tenemos en cuenta. Inge modela la capacidad de desplante. No entiendo la pregunta. No sé qué es la capacidad de desplante en CIPECAD. Si puedes aclarar la pregunta, mejor. John Heider pregunta, cordial saludo, ¿con CIPE se pueden hacer perfiles estratigráficos? Sí se pueden hacer, pero no en CIPECAD como tal. Tengo entendido que el programa que trabaja eso directamente en esta línea de CIPECAD se llama Geo5. Y ese sí está especializado en hacer todos esos perfiles estratigráficos con todas sus capacidades, bueno, con todo ese tema. Ahí sí se puede hacer y funciona bastante bien, pero aquí directamente en CIPECAD como tal, no lo veo así como tan claro. De que se modele el nivel de cimentación, pues hombre, eso sí ya es criterio como de cada ingeniero. Generalmente un ingeniero empotra la estructura a nivel de terreno, otros modelan con la zapata al nivel de desplante. En CIPECAD es lo más normal, CIPECAD como lo permite y funciona bastante bien. Yo cuando modelo en CIPECAD le pongo la zapata en la profundidad de desplante porque lo permite. Pero en otro software, pues dependiendo de las circunstancias. Terminamos entonces acá con lo del tema de la fundación. Ya se permite, ya podemos seguir entonces. Esta parte de acá, esta parte de configuración la vamos a ver un poquito más adelante porque es la parte más cargada de todas, que es la configuración del tema del acero. Si le damos clic acá, nos sale esta pantallita, tipos de acero en barras. Y aquí nos podemos quedar navegando el tiempo que sea porque hay material de sobra. Lo que vamos a mirar acá
es obviamente tratando de ser lo más detallados, pero a la vez lo más prácticos, para no quedarnos patinando tanto en este tema de la configuración, eh, porque es que de verdad es un tema demasiado extenso. Es bueno y a la vez no tanto que si Pecad permita configurar tantas cosas. Es muy bueno porque pues siempre va a ser genial tener la posibilidad de configurar la disposición de barras y todo lo demás en elementos, en los elementos de concreto. Pero a la vez, el hecho de tener tantas opciones hace que mucha gente diga, uy, ¿cómo así? A mí me toca entrar a configurar todo eso. Entonces tiene cierta resistencia, pero no, antes es muy bueno que uno pueda configurar tantas cosas. Igual, por defecto vienen opciones bastante buenas, simplemente que pueden que no estén a gusto de uno algunas de ellas, o puede que sencillamente sea de un contexto distinto al que uno busca. Pero acá vamos a entrar a mirar todo este tema, al menos lo más importante, según el tiempo que yo creo que vamos a mirar, lo que es configuración de acero para columnas, acero para vigas, para losas y para fundación. Aquí nos vamos a quedar un ratico largo, pero vamos a terminar de mirar unas cositas acá primero antes de entrar al tema de las configuraciones. Los pernos. El tema de los pernos es que acá hay tres opciones. Pernos 307, 325, o sea, según la especificación ASTM. ¿Qué quiere decir esto? Si PECAD contempla tres especificaciones de pernos, pero nosotros en la NSR10 tenemos más especificaciones y vamos a abrirlo acá rápidamente. Y es muy importante mirar eso porque hay muchas veces en curaduría le ponen a uno mucho inconveniente por el tema. Entonces vamos a mirarlo acá rápidamente. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Que no nos quite mucho tiempo para hacer una diferencia importante. ¿Qué pasa con los pernos? Nosotros manejamos dos tipos de pernos. Uno es el perno estructural, o sea, el que hacemos, por ejemplo, en una losa, en una viga, para hacer un voladizo. Entonces se maneja un tipo de anclaje epóxico ahí con un perno para que quede obviamente el acero como debe. Y el otro tipo de perno que manejamos es el perno de las placas base. Entonces acá, si revisamos acá en el capítulo F, vemos que están los dos tipos de pernos. Por aquí, voy a buscar el primero por acá. Este es en el F1, en el F2153 aparece la especificación de pernos estructurales. ¿Cuáles serían? Si PECAD nos muestra el 307, el 490 y el 325. No nos muestra los otros, solamente estos tres. Pero aquí más abajo aparecen los pernos de anclaje, ya propiamente dichos de las placas de conexión. Se repiten de acá solamente el 449 y el 354. Son distintos. En realidad es el mismo perno, simplemente que la especificación ASTM, o sea, el FY y demás, varía un poco. Simplemente hago la diferenciación mostrando de que en CIPECAD no hay una diferencia entre el perno de anclaje de conexión de placa base y el perno de anclaje estructural para estructuras aéreas. No se aplica esa diferencia. Pero es muy bueno que nosotros la sepamos y en los planos podamos especificar la diferencia en ese tema. Ahora, yo le puedo configurar acá al frente de los pernos, hay una opción, hay un botoncito, opciones de placas de anclaje, y yo le puedo configurar acá todas las relaciones necesarias para la placa base, es decir, la distancia entre el borde de la columna y el perno, y entre el perno y el borde de la placa base, de la placa cuál va a ser, cuál sería el espesor máximo para las placas, en fin, o sea, todo, los rigidizadores, si las lleva, si no las lleva,
¿Qué tipo de pernos tiene? Aquí nos da esta opción. Con tuerca simple o con preparación de bordes. En fin, esto es lo que nos brinda simple aquí en esta parte de los pernos. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Le damos acá a aceptar y aquí quedaría muy claro el tema de los pernos. Las barras, como les digo, vamos a mirarla entonces un poco más adelante. Vamos a seguir por acá. Pregunta, ¿cómo contempla el chequeo de los pernos? ¿Fuera de la rosca o dentro de la rosca? No, la verdad, ni idea. Pues no sé la verdad, pues es una pregunta demasiado específica, no sé. Es más, no sé ni exactamente en qué se enfoca bien la pregunta, pero bueno. Eh, acciones. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando del tema de las cargas. Eh, si han trabajado de TAF, SAFs o similar, es lo equivalente a los load patterns. Es decir, carga muerta, carga viva, carga de viento, carga de tierras, en fin, es lo que podemos configurar acá. Entonces, acá por defecto nos deja aparte configurar el viento y configurar el sismo. Como ñapa nos deja configurar la resistencia al fuego, que en otro software no trae esa opción, no es lo normal. Nos permite configurar las combinaciones de carga, que en este caso es un poco, o sea, no es que sea muy, digamos, muy práctico hacerlo, vamos a entrar a mirarlo ahorita. Y aquí propiamente dichos todos los load patterns, que vamos a mirarlos acá en este instante. Hipótesis, o sea, los load patterns que se tienen en cuenta. Entonces, peso propio ni siquiera brinda opciones. Entonces, para el peso propio se tiene simplemente, lo tiene en cuenta diciendo que lo multiplica por 1 y listo. No hay chance de nada. Cargas permanentes. Recordemos que la carga muerta se divide básicamente en dos tipos, el peso propio y la carga sobreimpuesta. Cuando se habla entonces de carga permanente es esa carga sobreimpuesta, o sea, la carga que es permanente, pero que no hace parte del peso propio, sino que uno mismo la está adicionando, o sea, muros, acabados e instalaciones y similar. Entonces, aquí al frente nos aparecen automáticas o adicionales. La verdad es que si pecado en esto no es muy claro. Eh, el tema acá, el tema de estas dos columnas es muy confuso, porque si pecado no aclara muy bien cómo debo manejar el tema de esa hipótesis. Es decir, si yo le doy acá en carga automática, lo voy a editar, simplemente me dice, ¿usted tiene alguna disposición adicional para eso? No, aquí uno se confunde, ¿cierto? O sea, no hay algo muy claro acá. ¿Qué quiere decir que es automática? Hombre, que él por defecto va a tener una carga, va a haber un caso de carga muerta, está claro. O sea, cuando estemos poniendo las cargas, allá nos va a salir la opción de carga muerta permanente. Pero yo puedo decirle acá, agrégueme otro módulo, o sea, otro load pattern que a la vez sea de carga permanente, pero va a tener otro nombre. Mírenle acá, nueva hipótesis. O sea, que yo le puedo decir acá, no como carga permanente, sino que le digo carga sobreimpuesta. Y le digo aceptar. Entonces, aquí si le doy a aceptar, ya me aparece un 1 porque ya hay otro caso. Entonces, al momento de yo estar montando las cargas en el modelo, me puede aparecer carga permanente y carga sobreimpuesta. Es decir, eso va a ser una confusión la berraca. Porque entonces, si yo estoy montando un modelo, puedo montar una de las cargas como carga sobreimpuesta y la otra como carga permanente, sabiendo que es lo mismo. Entonces, eso lo que va a generar es una confusión. Y entonces va a ser la pregunta, ve, y entonces en las combinaciones de carga sí las va a tener en cuenta o qué va a pasar, en fin. O sea, esta parte de acá no nos compliquemos. Si va a buscar uno la carga muerta, lo va a dejar en automático, busque siempre lo de la carga muerta. Y si va a montar una carga adicional porque quiere manejarlo con otro nombre, entonces al momento de agregar la carga, manéjala siempre con ese nombre para que no hayan unas confusiones. Esto es en cuanto a carga muerta. En cuanto a carga viva, aquí aparece es como sobrecarga de uso.
que aplica exactamente lo mismo porque hay adicional y automática. ¿Qué pasa con la sobrecarga de uso? CPCAD presenta tres opciones de sobrecarga que están aquí arriba en categorías de uso. ¿Cuáles son esas tres categorías? General, garajes y cubiertas. ¿Por qué CPCAD discrimina la carga viva en tres? Porque no es lo mismo el load pattern, o sea, el caso de carga de la carga viva general para entrepiso a la carga viva de cubierta. En las combinaciones de carga se manejan distinto. ¿Y por qué se maneja especialmente el de garajes aparte al general, a la carga general que manejamos de entrepiso? Porque en las combinaciones de carga la norma es muy clara especificando que si usted tiene una combinación de carga con carga viva, usted puede afectar esa carga viva por punto 5. Cualquier carga viva, a excepción de las cargas de garajes. Entonces, por eso se especifica si es garaje o es general. Porque si es general, en las combinaciones de carga las multiplica por punto 5. Pero si es garaje, simplemente no la multiplica por punto 5. Entonces, para el proyecto, pues que vamos a trabajar, no tenemos parqueadero, pero sí tenemos cubierta. Entonces, nosotros la podemos habilitar de una vez acá. Le decimos aceptar y entonces aquí tenemos sobrecarga de uso 1, o sea, aquí arriba lo vemos que el 1 es general, y sobrecarga de uso 3, que lo vemos aquí arriba, que es cubiertas. Si yo voy a trabajar una carga adicional, simplemente la configuro aquí como tal. Se me fue. En uno de los casos de carga que hay aquí. Si se dan cuenta, viento y sismo aparecen con cero, o sea, no aparece que haya ya una configuración de ello. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí no la hemos entrado a configurar. No están activas. Cuando ya yo configure acá la acción del viento y la acción sísmica, sí van a aparecer acá activadas como viento y como sismo ya con un 1. Ahora sí va a aparecer pues como es. Le damos aquí entonces a aceptar y vamos a entrar de una vez a configurar el tema de las cargas de viento. Si nos damos cuenta aquí en la parte izquierda, aparecen todas las normativas que tiene CIPECAD para ello. Dato solamente a tener en cuenta. Cuando uno compra el CIPECAD, yo tengo licencia profesional, generalmente le venden a uno el paquete completo. Bueno, según lo que usted esté comprando, hay veces que le venden a uno ciertas cosas, hay versiones, distintas versiones según costo, pero generalmente no le entregan a uno todos los módulos, todos estos módulos por ejemplo, para la licencia mía, yo no tengo cómo calcular la acción del viento en Rusia, porque no tengo la norma rusa, no la tengo. O sea, tendría yo que comprar el módulo aparte, cada módulo tiene un costo, cada módulo usted quiere comprar la normativa, o sea, no solo el del viento, sino toda la normativa, usted quiere comprar toda la normativa argentina, entonces cómprala, paga no sé cuántos dólares y le entregan todo el paquete de norma. Yo cuando compro CIPECA, yo tengo derecho a la norma española, o sea, al CTE, a la norma colombiana y a la CI, esas tres. Pero si yo voy a hacer un diseño, por ejemplo, en Venezuela, no tengo aplicación de esa normativa. Entonces, aquí vamos a la norma colombiana y nos aparece la configuración, por supuesto, eh, nos permite acá configurar el tema de viento. ¿Qué nos pide del tema de viento? Lo más básico del título B, no nos pide nada especial. Acción del viento, o sea, completa en cada una de las direcciones, según lo que aparece acá. ¿Qué es el ancho de banda? O sea, el ancho que tiene la edificación, ancho y largo, en dirección Y y X, para tenerlo presente. Si uno tiene un edificio muy irregular, le puede dar la opción acá por planta y ahí las puede especificar sin ningún inconveniente. A ver, en esta planta es tal, en esta planta es tal, en esta planta es tal. Aquí aparece inhabilitada la opción en este momento, pero porque no hemos montado nada.
Ya luego de que se monte la estructura, ya uno puede venir acá a los datos generales y configurar la, la fuerza de viento por planta, si es del caso. Si el edificio es muy regular, entonces se pone todo un solo ancho de banda y bala fija. Categoría de uso, según los que están especificados en el título B. Aquí los puede uno escoger. Igual aquí en la parte de abajo aparece a qué se está refiriendo con la categoría de uso. Por defecto viene la 2, que es la que generalmente se usa. Velocidad básica del viento, según las 5 zonas de viento que hay acá en Colombia. Acá aparece el mapa de las velocidades de viento. Generalmente, pues yo vivo en Medellín y trabajo mucho con estructuras acá muy cercanas a Medellín, entonces siempre trabajo con 4 y por defecto trae 42 metros por segundo, que es esta. Sin embargo, cuando hago evaluaciones, por ejemplo, de edificaciones en la costa, pues me toca subirlo obviamente a la categoría 5, que es obviamente la más delicada, ¿sí? La más importante. Categoría del terreno, lo mismo. Si hay una diferencia por dirección, se pone acá. Si no, se pone única y va a la fija. Y la categoría según B, C y D. Según cumpliendo las condiciones que tenga la norma. Aquí están. Generalmente la B es cuando es muy urbano y la C es cuando es muy llano. Y la D, unas categorías especiales que están descritas acá. El tema del viento sabemos todos que es ultra, hiper, mega complejo. Es demasiado complejo. Si uno no tiene un software con el cual pueda trabajar las cargas de viento, eh, es muy complicado calcularlas a mano. No solo por el hecho que es que uno tenga que tener una hoja de cálculo en Excel, que uno la pueda hacer, sino que es que hay casas, por ejemplo, esas casas estrato 20, que tienen, por ejemplo, 18 o 20 aguas. Entonces, uno a cada una de ellas le tiene que hacer su respectivo análisis, cuánto le da la carga, aplicarla en cada uno de los techos. No, eso es una cosa impresionante. Ahí se queda uno. La verdad es un tema muy complejo. Entonces, el tener un software que te calcule la carga de viento ayuda demasiado. Y la orografía del terreno, pues la que está acá. Y con eso prácticamente termina la configuración de la carga de viento. Aquí la vamos a cerrar y abrimos la acción sísmica. En la acción sísmica, lo mismo. Vamos a la norma colombiana. Aquí hay una gran ventaja respecto a otro software y es que permite, trae por defecto que yo pueda ingresar las cargas con ese NSR 98. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? Porque de pronto si yo estoy haciendo una vulnerabilidad sísmica y estoy haciendo un análisis de una estructura antigua, es muy bueno pues entonces por defecto ingresarle los datos de su respectiva normativa. Y generalmente es la 98, o sea, es muy, ya para uno trabajar con el código colombiano del 84, pues no, es un poco más difícil, ya es una norma demasiado antigua, pero el hecho de que tenga la 98 y se puedan ingresar los datos es una ayuda muy grande para el tema de vulnerabilidades sísmicas. Sin embargo, nosotros trabajamos pues con el tema eh, de la NSR10, por supuesto, en temas de diseño. Entonces vamos a mirar rápidamente acá qué incluye y qué no incluye este tema. Entonces, rápidamente. Por supuesto, permite configurar si tiene acción sísmica en X y en Y. Rápidamente. Permite trabajar con los dos sistemas que tiene la norma general para trabajar, es decir, fuerza horizontal equivalente o análisis modal. Permite trabajar con los dos sin ningún problema. La definición del espectro es, la puede uno montar o la puede uno calcular acá según la norma. El programa te lo calcula pues perfectamente. Y entonces llegamos acá al tema de parámetros de cálculo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ahorita del tema de la sobrecarga? De lo de la carga viva. El software permite aquí
agregar alguna fracción de sobrecarga. Recordemos que la NSR10 es clara en que si usted está trabajando con bodegas, la carga viva de la bodega es prácticamente una carga muerta, porque está muy quieta ahí, no tiene flujo. Entonces, la norma te exige, digamos, tener en cuenta el 25% de la carga viva como si fuera carga muerta, para que participe dentro del análisis sísmico. Porque recordemos que en el análisis sísmico se tiene en cuenta la carga muerta, no se tiene la carga viva. Pero si es bodega, entonces yo tendría que ponerle acá 0.25. También hay una fracción por sobrecarga de nieve que nosotros no trabajamos en Colombia porque no tenemos ese tipo de cargas, y la multiplicación del espectro por si hay algún tipo de evaluación especial, pero nosotros generalmente lo trabajamos como uno, o sea, el espectro completo. Ahora bien, llegamos a este punto que es una de las grandes deficiencias que tiene CIPECAT, tristemente. ¿Por qué? Porque acá nos dice, bueno, ¿cuáles son las irregularidades con las que trabaja el software? Con las que usted va a ingresar el modelo. Entonces le dice, vea, este es el R básico, tanto para X como para Y. ¿Y cuál es la ausencia de redundancia? Le dice, ponga el valor, pero no le dice, pero no se lo calcula, como otros programas que sí lo calculan. Como les digo, que yo conozca, el RCB es el que hace esa maravillosa tarea, porque eso ahorra tiempo que da miedo. Y si la estructura es irregular, entonces sería también poner acá la irregularidad en altura y en planta. Pero en ningún punto te dice calcúlelo acá o mire esta guía para calcularlo, no. Entonces, ese es uno de los puntos, digamos, en contra que tiene el CIPECAT respecto a otros software que sí son más óptimos en este tema. Sobre todo el RCB, como les estoy comentando. Necesariamente uno se tiene que apoyar acá de otro software o sacar el rato para uno hacerlo a mano, que sería una cosa mucho más, pues, tortuosa, por llamarlo de alguna manera. Tipo de edificación. Sabemos que la norma tiene 4 grupos de uso. La normal, estructuras de ocupación normal, grupo 1, o hasta la 4, que es la de estructuras indispensables. Entonces, según el uso que tenga la edificación, pues sería la elección acá. Zona sísmica. Aparece en Bogotá, Cali y Pereira. ¿Por qué aparece en Bogotá, Cali y Pereira aparte del resto del territorio? Porque Bogotá, Cali y Pereira tienen aprobadas vía decreto la microzonificación sísmica. Por supuesto que la microzonificación sísmica es mucho más exacta que la norma. La norma es general para el país, no es tan específica como una microzonificación que sí es un estudio mucho más detallado. Entonces, aparece en Bogotá, Cali, Pereira. Medellín tiene microzonificación sísmica, pero no ha sido aprobada vía decreto, por lo tanto no es legal. O sea, existe, pero no está aprobada. Al existir y no está aprobada, no hay nada. Seguimos, o sea, Medellín debe trabajarse con el resto del territorio normal, con las especificaciones que dice la NSR10. Entonces, a no ser de que esté en Bogotá, Cali o Pereira, se trabaja con el resto del territorio. ¿Qué aparece acá? Aparece velocidad media de onda de cortante. ¿Qué significa esta parte de aquí arriba? Es el perfil de suelo. Generalmente en los programas de modelación o en las hojas de cálculo, en la norma y demás, el perfil de suelo aparece basado con su letra, o sea, A, B, C, D o F. Pero en este caso en CIPECAD lo está basado en la velocidad de onda. Si le decimos aquí en el interrogante, le damos un clic, nos saca ahí sí el tipo de perfil de suelo con sus respectivas velocidades de onda. Entonces, según la velocidad, se define el perfil. Es lo que normalmente hacemos, pero aquí es al contrario. Buscamos el perfil para definir la velocidad y por ende dejarla acá definida. Entonces, digamos el perfil D. El perfil D es una velocidad de onda mayor o igual a 180 o menor a 360. Entonces, al entrar a la edición de estratos, aquí está por defecto 180.
lo podemos modificar acá y decirle no. Entonces, si es un perfil B, entonces nos toca cambiar la velocidad de onda para ello. Ya que es un poquito distinto a lo que se maneja en un software, simplemente le decimos perfil C, perfil D, perfil A, pero en este caso es con velocidad de onda para tenerlo presente. Luego nos aparece a sub A y a sub B. Hay dos opciones. Yo le puedo aquí directamente, según el lugar en el que está la estructura, ingresarle la sub A y la sub B directamente. Puedo decirle, si está en una ciudad como Cartagena, por ejemplo, que es punto uno, el A sub A y el A sub B. O si está en una ciudad como Bogotá o Medellín, que es punto 15, punto 20. O si está, por ejemplo, en una ciudad sísmica alta, que es, por ejemplo, Manizales, que sería punto 20, creo que es punto 20, punto 25 o punto 25, punto 25. Ah, que es que tengo la duda, que es que no me acuerdo, o que es que no es una ciudad principal como las que mencionamos, sino que es un municipio como tal. Entonces le damos aquí en la flechita y nos saca todo el listado de los municipios como tal. Hombre, que es que vamos a construir en Nariño. Entonces entramos acá en Tumaco, por ejemplo. Entonces acá le damos Nariño, buscamos Tumaco, le decimos aquí y le decimos aceptar. ¿Desea establecer los valores para Tumaco? Sí. Y entonces nos saca 4540. Entonces, si necesitamos un municipio muy específico que no es de las principales, le damos en la flechita y lo buscamos. Si es una ciudad principal, se le puede dar aquí en el icono del mundo, aquí, y nos saca los valores principales y ya los podemos editar acá sin ningún problema. Cualquiera de las opciones, pues no hay, CPCAD pues brinda la opción solamente por orden. ¿Qué más nos aparece acá? Estimación del periodo fundamental. Entonces nos dice, o especificado por el usuario o según norma. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué opciones nos brinda acá? En la NSR 10 se calcula el T sub A como factor, como periodo de comparación o periodo de referencia para compararlo con el que nos den la modelación. Entonces, es mejor decirle según norma y él internamente hace esa comparación. A la vez nos aparece acá la tipología estructural. ¿Qué es la tipología estructural? Hombre, en el capítulo A4 nos aparece si es pórtico resistente a momento en concreto, que es la opción 1, o el mismo pórtico pero metálico, o el mismo pórtico pero con riostras, o muros, o sistemas en muros. Esa es la tipología en cada uno de los sentidos. Entonces, acá la podemos elegir. Si elegimos el método de análisis dinámico, entonces acá nos van a aparecer, obviamente, la opción de modos de vibración. Si le decimos estático, nos quita la opción de modos de vibración, porque pues obviamente la fuerza horizontal no tiene en cuenta los modos de vibración. Si tenemos en cuenta los modos de vibración, nos da tres opciones. O calcularlo según norma, que es lo que hace es calcular tres grados de libertad por nivel y lo multiplica por el número de pisos para tener el total de modos de vibración. Entonces, si tenemos 10 pisos, nos va a tener 30 modos de vibración. Eso es según norma. O nos brinda otra opción, que sea automático hasta alcanzar un porcentaje de masa desplazada. Recordemos que la NSD nos exige de que debe participar mínimo el 90% de la masa de la edificación en los modos de vibración. Entonces yo le puedo decir acá, vea, automático hasta que quede el 90%, que viene por defecto. O también le puedo decir, especificado por el usuario, yo le puedo decir de entrada, sabe que evalúeme 100 modos de vibración. Así de sencillo. O sea, nos da las tres opciones, cosa que es bastante buena, para ir a la fija. Otra opción que nos brinda acá el CIPECAD es los grados de libertad que intervienen en el análisis según si es sótano, es decir, si está bajo el terreno o no. Recordemos que toda estructura que está por encima del nivel del terreno
o sea, se considera aérea, es la que participa dentro del sistema de resistencia sísmica como tal. Del nivel para abajo se considera que la fuerza sísmica como tal no interactúa como la estructura aérea, sino que esa estructura se va a mover es con la frecuencia del suelo. Por ende, cuando yo tengo, por ejemplo, una estructura de 8 pisos en la cual 5 están por encima del nivel del terreno y 3 de ellos por debajo, entonces el cálculo del periodo se hace desde el nivel del terreno para arriba, para ir a la fija. Entonces, eh, para que lo tengamos presente es, ustedes sea considerarlas o no. Yo es muy rara la vez que tengo en cuenta los sótanos dentro de ese análisis del periodo, es de mi parte, por lo que les digo. Porque hay veces sí los calculo, porque veo muy susceptible de que esos sótanos dejen de ser sótanos, o sea, que en algún momento les quiten el terreno y queden como estructuras aéreas. Es una posibilidad. O cuando son semisótanos, yo los tengo en cuenta como que participan dentro de la estructura aérea, no de la estructura como sótano. Entonces, eso también depende mucho del proyecto, así como la gran mayoría. Todos estos datos pueden alterarse como criterio de cada uno dependiendo del proyecto en el que esté trabajando. Entonces, efectos de la componente sísmica vertical. Generalmente esa opción no se tiene en cuenta. Había un mito antes de que decía que cuando uno hacía vulnerabilidad sísmica, evaluaba la componente vertical del sismo a ver si cumplía. La verdad es que eso no se aplica. De hecho, yo no conozco un solo proyecto, no me ha tocado que me exijan evaluar la componente vertical. Me preguntan incluso acá en el chat que cuándo se modifica el espectro del factor del multiplicador. Eso es un tema muy académico, igual que la componente sísmica vertical. Eso es un tema más académico que cualquier otra cosa. Si uno está haciendo una evaluación, un estudio de mesa vibradora y entonces usted va a afectar el espectro por unos 50, por unos 60, unos 70, a ver, de pronto afectar la estructura, a ver si de pronto le da más, le da menos, en fin, o sea, pero no es algo que sea común en la estructura, en el diseño normal. Eh, entonces, seguimos aquí abajo. Seguimos aquí abajo y encontramos cómo verificar la cortante basal. Para verificar la cortante basal, recordemos que en el capítulo A3 de la norma se permite hacer se exige hacer una corrección de la cortante respecto a la fuerza horizontal. Entonces aparecen unas condiciones y nosotros debemos elegir cuál de ellas. Ciplecal lo que hace es, o sea, lo lógico es que todo sea según la norma. Simplemente que si uno está, vuelvo y les digo, haciendo evaluaciones académicas o está haciendo por alguna razón en especial, está evaluando un proyecto distinto, entonces le brinda otras opciones vea, no realice cortante basal. El hecho de yo de no realizar cortante basal, ya estoy por fuera de la norma. Por lo tanto, ni debería estar la opción en teoría, pero puede que yo esté trabajando en otro tipo de proyectos, en una vulnerabilidad o algo que voy a revisar, por lo cual necesita una de esas opciones. Entonces es importante tenerla, es importante considerarlo. Y con esto, solamente en esto, aquí se queda uno un ratico configurando. Y solamente estamos configurando la parte sísmica. Eh, Aquí le damos a aceptar y con eso pues aquí terminaríamos toda esta parte de datos generales antes de entrar al tema de las barras. Eh, una gran ventaja sí que tiene el tema del CIPECAD, ya para que terminemos, pues por hoy, es que yo configuro todos estos datos y es un tema de una clavada fuerte de inicio, pero, pero ya con todo configurado, no hay prácticamente que volverlo a tocar,
a no ser de que haya una razón de un proyecto especial. Pero al menos los datos generales, pues como tal, se configuran una sola vez y uno puede guardar ese modelo base y seguir trabajando con él. No es que tenga uno que estar configurando eso para cada modelo, porque si no uno se enloquece y se volvería inviable. Pues no daría tiempo de montar los modelos configurando toda esa información pues completamente. Esa es la gran ventaja que tiene el CIPECAD. Yo lo dejo como plantilla y listo. Y con eso vamos para adelante. Pero la verdad es que sí hay que dedicarle un ratico fuerte a este tema de las especificaciones. La próxima clase vamos a verla. No creo que las alcancemos a ver todas en una sola clase. De hecho, yo diría que en la clase que viene vamos a mirar la de las columnas. Si nos da tiempo, miramos las de las vigas también. Y en la clase que no sé, como les digo, vamos a ver qué tanto nos rinde. Y en la clase que sigue, miraríamos las de las losas y las de las zapatas y algunas generales que hayan. Y ya en la que sigue, ya teniendo pues todo configurado, al menos lo principal, al menos medianamente analizado, entramos ya ahí sí a mirar el tema de empezar el modelo pues como tal. Entonces, les agradezco a los que me han enviado los datos. Si alguien más me puede enviarlos, genial, porque con esos datos pueden tener la carpeta compartida. Va a ser un correo, les va a llegar un correo de Google Drive, que es en el cual yo puedo compartir esta información. Si tienen alguna duda, en fin, me comentan, me escriben, que yo en el momento que pueda, pues se las comento. Entonces, para que lo tengamos presente. Si hay alguna duda, pregunta, inquietud, pues seguimos la próxima. Preguntan acá, ¿usted de casualidad estuvo en el proyecto de la Universidad de Tumaco? Sí, yo trabajé un tiempo en la Universidad Nacional el año pasado, estuve un tiempo allá en la Nacional de Tumaco haciendo unas revisiones. Bueno, entonces terminamos por hoy. Les agradezco mucho todo. Eh, este va a ser el horario, sí y no. ¿Por qué? Generalmente, les digo que sí porque generalmente las clases se graban a esta hora. No porque puede que yo les diga un día, vea, voy a grabar una clase adicional porque vamos a tratar de hacerlo lo más intensivo posible y, y yo les puedo decir, voy a grabar una clase a las 2 de la tarde, así, de pronto. Les escribo o les comento, vea, voy a grabar esta clase a través del ingeniero Javier, les comento por si pueden asistir en vivo. Si en caso tal no, pues como les he dicho, la clase eh, la pueden revisar, por supuesto, la pueden mirar. Eh, lo que pasa es que, digamos, yo programo una clase, digamos, pasado mañana. Hoy es miércoles. Digamos que pasado mañana haya una clase a las 5 de la tarde, pero van a haber muchos que no pueden asistir. Viernes, 5 de la tarde, es complicado, tal cosa. Entonces, ponerlos a todos de acuerdo es muy difícil. Entonces, prefiero, así sea con uno, dos, tres o los que estén, participar de la clase en vivo, que igualmente la pueden ver grabada. Y si tienen alguna duda, la pueden preguntar por el WhatsApp, dejan la inquietud o mandan un correo, en fin, lo que sea. O la clase que viene, pues se hace la pregunta y no hay ningún inconveniente. Entonces, generalmente es a esta hora, es lo más normal, porque en el día ustedes saben que por tema de trabajo es un poco más complejo. Cualquier duda, pregunta, estaré pendiente. Gracias, de verdad, se los agradezco mucho. Aquí vamos a aprender mucho, en CIPECAD se aprende todos los días. Entonces, feliz noche y bueno, estamos hablando. Hasta luego.